Vamos a arrancar con lo que sería el trabajo práctico 5, donde empezamos a hablar de las fuerzas, las definimos y vemos el tema de vectores. Acá la pregunta dice, ¿cómo debe ser una acción para que sea calificada como fuerza? ¿Qué efectos debe producir? Pues una acción, nosotros sabemos qué son las fuerzas, tenemos la noción de que es una fuerza, pero en la física se la define de una manera de acuerdo a los efectos que puede producir. En el primer caso, en esta fotografía, vemos que se aplica la fuerza para producir un movimiento a un objeto que está en reposo. O sea, la pelota de golf primero está quieta y cuando la golpean es impulsada por una fuerza. En el otro caso, el del arquero, el arquero está deteniendo una fuerza. En el tercer caso, en la tenista, está ejerciendo una fuerza contraria, o sea, está disminuyendo la fuerza que tiene esta pelota cuando llega a la raqueta y después cambia de dirección ese objeto. Eso también es un ejemplo de fuerza. Y en este caso, haciendo gimnasia, estamos moviendo o cambiando la forma del cuerpo. También puede darse el caso, por ejemplo, si yo quiero cambiar la forma de un cuerpo o deformarlo, si agarramos algún pedazo de madera o algún terrón de tierra y queremos cambiar la forma, aplicamos una fuerza. Entonces, en física definimos fuerza como la acción o toda acción que es capaz de alterar el estado de reposo. O sea, algo que está quieto está en estado de reposo. La fuerza va a alterar ese estado de reposo o también el estado de movimiento de los cuerpos, como en el caso de la tenista o como en el caso del arquero. ¿De qué práctico, eh? Esto es el práctico 5. En realidad lo que tenemos son dos prácticos, el práctico 5 y el 6. Yo les había pasado una teoría junto con ese práctico. Hemos visto las fotos de recién, los distintos tipos de fuerza y qué es lo que hace cada fuerza. O sea, la fuerza es una acción que puede cambiar o alterar el estado de reposo, o sea, de algo que esté quieto, o de movimiento de un cuerpo. También puede producir una deformación. Entonces, los otros casos que vimos en las fotos anteriores, por ejemplo, el estado de reposo cuando estamos haciendo golf, la pelota está quieta y cuando golpean con la rocha, cambia el estado de reposo. Lo mismo cuando un auto está parado, quieto, y aplicamos una fuerza, ese auto se va a mover y cambiamos el estado de reposo. También se puede cambiar el estado de movimiento cuando, por ejemplo, el ejemplo ese de la tenista y también el ejemplo del arquero. Y se puede producir también en esos cuerpos una deformación. En la fotografía de la teoría aparecía la chica haciendo ejercicio. O sea, ustedes cambian el estado de su cuerpo haciendo ejercicio y también pueden cambiar el estado de otros cuerpos aplicando fuerza. Por ejemplo, yo cambio el estado de algún objeto al que yo voy a golpear con el martillo, va a quedar deformado. Aparte, la fuerza es una magnitud física vectorial que nos da la medida de interacción entre los cuerpos. Al decir vectorial, quiere decir que que lo puedo representar a la fuerza con un vector. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque seguramente tenían dudas con el tema de los vectores. Bueno, para hablar antes de vectores, vamos a hablar primero de las unidades con que yo puedo... Bueno, bienvenidos a los otros chicos que han ingresado recién. Estábamos hablando de fuerza,
la definición de la fuerza. Hemos visto las fotografías donde estamos viendo que podemos modificar el estado de reposo de un objeto, o que podemos cambiar la dirección o reducir la fuerza de algún objeto, como en el caso del arquero, y el cambio de dirección, como en el ejemplo de la tenista, y que también se puede provocar una deformación del cuerpo, como en el caso de la chica que está haciendo ejercicios ahí. Entonces, la definición de fuerza es que se puede alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos, y también se puede producir en esos cuerpos alguna deformación. Y también dijimos que una magnitud física vectorial, que nos da la medida de interacción entre los cuerpos. Al decir magnitud física vectorial, quiere decir que puedo representar esas fuerzas con vectores. Pero para empezar a representar las fuerzas con vectores, primero vamos a hablar de lo que es la unidad de fuerza. ¿Con qué represento yo la fuerza en física? La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Lo representamos con la N mayúscula. Hay otra unidad también que se utiliza en fuerza, que es el kilopondio o kilogramo fuerza. Pero vamos a hablar del newton primero, que se lo define como la fuerza que se aplica a un cuerpo que tiene 1 kilogramo de masa para que incremente su velocidad 1 metro sobre segundo cada segundo. Es decir, yo tengo un cuerpo con 1 kilogramo de masa, imagínense alguna pelota, una esfera que tenga 1 kilo de masa, y que yo aplico una fuerza de tal manera que empiece a recorrer 1 metro por segundo, en cada segundo. Tengo esa velocidad, o sea que en un segundo va a recorrer 1 metro esa pelota que tiene 1 kilogramo de masa. Eso sería un newton. Y se lo define también, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es decir que estamos logrando dar una aceleración de 1 metro sobre segundo a esa pelota de 1 kilogramo, y esa fuerza para que se produzca eso es lo que se llama un newton. ¿Me están escuchando todos? Javier, ¿ya me está escuchando? Entonces, la unidad en el sistema internacional, la unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Ya vimos qué significa, es 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Pero también utilizamos otras unidades de fuerza, como ser el kilopondio, que también se lo llama kilogramo fuerza. La equivalencia con el newton va a ser que 1 kilopondio o kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Ustedes en el práctico 5 tenían que hacer, primero tenían que dar ejemplos de fuerzas, y después tenían que hacer el pasaje de unidades de kilopondio a newton y de newton a kilopondio. Acá vemos cómo se puede convertir de kilopondio a newton. Entonces, el pasaje de unidades de kilopondio o kilogramo fuerza newton, siempre vamos a tener en cuenta esto, de que 1 kilopondio es igual a 9,8 newton. Por ejemplo, si yo quiero pasar 40 kilopondios a newton, voy a hacer el siguiente planteo. Si 1 kilopondio es igual a 9,8 newton, fíjense que está en esta columna, voy a poner lo que quiero pasar, o sea, los 40 kilopondios, debajo de esta equivalencia de 1 kilopondio. Y esto va a ser igual, aplicamos regla de 3 simple, y vamos a multiplicar los 40 kilopondios por los 9,8 newtons. O sea, multiplicamos cruzado acá. Es como la regla de 3 simple, como hacían en primaria. Multiplicamos 40 kilopondios por 9,8, y este valor va a ir dividiendo acá.
Entonces, cuando hacemos esa operación, van a ver que kilopondio tenemos en el denominador acá abajo y en el numerador, y estos se van a cancelar. Y voy a multiplicar 40 por 9,8, que me da 392 dividido 1, es decir que me va a dar ese valor, ¿no? 392 newton. Esa es la conversión de kilopondios a newton. Y para pasar de newton a kilopondio, supongamos en este ejemplo tenemos 300 newton, hacemos lo mismo. Nada más que acá, fíjense que la equivalencia, yo aquí puse un kilopondio igual a 9,8 newton. Acá voy a hacer al revés porque ya tengo el dato de newton. Entonces pongo acá 9,8 newtons igual a un kilopondio. Es lo mismo que esto, nada más que lo cambié de lugar. Y aquí ponemos los 300 newtons. Yo lo que quiero averiguar acá en este caso es cuántos kilopondios son 300 newtons. Y hacer lo mismo. Multiplicamos cruzado acá 300 newtons por un kilopondio y lo dividimos por los 9,8 newtons que tenemos acá. Y me va a dar como resultado que se cancelan las unidades de newton arriba y abajo, y me va a quedar únicamente kilopondio acá. Y acá multiplicamos, o mejor dicho, 300 por 1 es 300, lo dividimos por 9,8 y me va a dar como resultado 30,61 kilopondios. Hasta acá vamos claro, avísenme por el chat si tienen alguna consulta. Bueno, esos son los ejercicios que tienen que hacer para el trabajo práctico 5. Vamos a hablar de la fuerza como vector. Hemos dicho que la fuerza es una magnitud vectorial, es decir, que puedo representarla con un vector. ¿Qué es un vector? El vector es esto que tenemos en azul o celeste, es una flecha que representa, en este caso, una fuerza. También puede representar una velocidad, pero en este caso estamos usándolo para representar una fuerza. Este vector tiene distintos componentes, que es lo que vamos a explicar ahora. Tiene un punto de aplicación, lo tenemos señalado acá, y es donde comienza a dibujarse el vector. Es el punto de aplicación de la fuerza. Es decir, si ustedes están empujando un auto y apoyan la mano acá para empujar, este es el punto de aplicación. Después tiene, acá fíjense, el punto de aplicación es el punto sobre el cual se aplica la fuerza. Después tiene un módulo, que es la intensidad de la fuerza. El módulo va a ser el largo que tiene esa flecha o vector. Y ese largo me va a indicar también cuál es la intensidad de la fuerza. Entonces, cuando ustedes tengan que dibujar un vector en una hoja, usando la regla, por ejemplo, si lo dibujan de 3 centímetros, y dicen que cada centímetro representa 5 newton, vamos a tener entonces, si tiene 3 centímetros, este vector va a representar 15 newton, un ejemplo. Entonces ese módulo, ese largo del vector, me indica la intensidad o el valor de la fuerza. Después el vector tiene una dirección, que es la recta donde actúa el vector fuerza. Esa recta es lo que tenemos acá en color rojo. O sea, esa es la dirección que tiene el vector. Y después tiene un sentido, el vector tiene un sentido que es a donde apunta la flecha del vector. Es muy diferente la dirección y el sentido. La dirección es toda esa línea a través de la cual se dibuja el vector. Y el sentido, pueden haber dos sentidos, o sea, este vector puede estar apuntando hacia la izquierda o puede estar apuntando hacia la derecha. Pues en este caso tenemos hacia la derecha. Puede ser también que sea un vector que tenga una dirección vertical,
y entonces estaríamos hablando del sentido hacia arriba o hacia abajo. Un ejemplo de dirección y de sentido, podemos pensar en un ascensor. El ascensor, ¿qué dirección tiene? ¿Cómo el sentido, cómo es la dirección del ascensor? A ver si me contesta alguien por chat. Si nos vamos familiarizando con la aplicación. La pregunta es, si tenemos un ascensor, ¿qué dirección sigue el ascensor? La dirección para el ascensor va a ser, si el ascensor se desplaza en forma vertical, este ascensor va a seguir una dirección vertical, o sea, esta es la dirección que tiene el ascensor. No importa si va para arriba o para abajo, pero esa va a ser siempre la dirección del ascensor. Pero va a tener, de acuerdo a la fuerza que lo impulse, hacia arriba o hacia abajo, va a tener un sentido hacia arriba o hacia abajo, o sea, ascendente o descendente. Entonces, esta es la dirección la que tenemos en azul. Si yo quiero dibujar el sentido, fíjense que el sentido puede ser ascendente o puede ser descendente, pero la dirección es la misma. La dirección es vertical. El sentido puede ser ascendente o descendente. Bien, Federico. ¿Se entiende esto? Lo de la dirección y el sentido. Los otros chicos. Entonces, la fuerza nosotros vamos a representar con un vector. Ese vector tiene distintos componentes. Tiene un punto de aplicación, o sea, donde se aplica la fuerza. Tiene un módulo, que es el largo del vector, que va a ser la intensidad del vector. Tiene una dirección y tiene un sentido, que es lo que nos indica la punta de la flecha. Bueno, vamos a seguir con la diapositiva. Bueno, espero que haya quedado claro esto del vector, es muy importante. Y ahora vamos a ver lo que son los sistemas de fuerza. Una vez que ya hablamos de vector, vamos a hablar de sistemas de fuerza. Un sistema de fuerza está compuesto por varias fuerzas. Al hablar del sistema estamos hablando de dos o más fuerzas que se aplican sobre un objeto. Acá dice, en la mayoría de los casos, sobre un cuerpo no actúa una única fuerza, sino que actúa un conjunto de fuerzas, como en la imagen. Por ejemplo, en esta imagen que tienen ahí en la teoría, esta persona está empujando un carrito y aplica una fuerza para poder subir. Lo que están dibujados acá en azul va a ser las distintas fuerzas. Esta fuerza que va apuntando para abajo va a ser el peso del carrito y todo lo que está acá. El punto de apoyo o de aplicación está casi en el centro de las cosas que está subiendo. Ese es el peso del carrito. Por otra parte, aquí hay otra fuerza N, que va a ser la fuerza que aplica al pasar el carrito sobre el suelo. El suelo también aplica una fuerza para sostener ese carrito. Eso no lo notamos, pero si este plano inclinado fuese de un elemento de madera o de cartón que no aguante el peso del carrito, se va a venir abajo. Y después tenemos la fuerza F, que es la fuerza que está aplicando este hombre sobre el carrito para subir. Este otro vector, esta fuerza en color rojo, es la fuerza resultante, que va a ser la fuerza que representa a todas estas tres fuerzas. Fíjense que el peso hace que este hombre empuje más, y la otra fuerza que sustenta el carrito hace que estas tres fuerzas, si lo resolvemos gráfica o analíticamente, vamos a tener como resultado una fuerza resultante que va a ser esta que tenemos en rojo.
Entonces, el conjunto de fuerzas, un sistema es un conjunto de fuerzas. Y es equivalente a una única fuerza imaginaria que se llama fuerza resultante, y que es la que tenemos acá graficada en rojo. Fíjense que dice, la fuerza resultante es la fuerza que produce sobre un cuerpo el mismo efecto que el sistema de todas las fuerzas que actúan sobre él. O sea, aquí vimos que el hombre empuja, tiene que vencer el reposo del carrito, el peso que tiene el carrito, y finalmente, si resolvemos gráfica o analíticamente esto, vamos a tener como resultado una fuerza resultante, que la tenemos acá en rojo. Vamos a ver esto a continuación. Pero vamos a ver que un sistema de fuerzas, entonces, lo denominamos. Se denomina así cuando sobre un cuerpo actúan dos o más fuerzas al mismo tiempo. O sea, con ese sistema son dos o más fuerzas que actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo. Estas fuerzas pueden ser iguales o diferentes y pueden tener igual o distinta dirección. Entonces, volviendo a esto, las fuerzas pueden ser iguales o diferentes y pueden tener o no la misma dirección. Ya sabemos lo que es dirección. Fíjense que la dirección es lo que tenemos acá en rojo. Eso es muy importante para resolver los ejercicios que tengamos de sistema de fuerza. Bueno, ahora vamos a ver el sistema de fuerzas colineales. Entonces, el sistema de fuerzas colineales, como ya hemos visto, el sistema de fuerzas son dos o más fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. En este caso, el sistema colineal son los sistemas formados por dos o más fuerzas que poseen igual dirección, que pueden tener igual o distinto sentido. Fíjense en el dibujo. En este dibujo tenemos, esta es la dirección, la que está con líneas punteadas. Si llegan a verla, tienen acá las líneas punteadas. Y en el sistema de fuerzas colineales tenemos todas las fuerzas sobre la misma dirección. La misma dirección dibujo todas las fuerzas. Dice, todos los sistemas de fuerza se resuelven gráfica y analíticamente. En estos sistemas no se dibuja el cuerpo, se trata que una recta, que es la dirección de todas las fuerzas del sistema, se tiene en cuenta un punto donde se aplican todas las fuerzas. Se dibujan una detrás de otra, respetando el sentido y la escala. Entonces, en este dibujo, las líneas punteadas es la dirección. Esto que tenemos acá, el círculo negro, es el punto de aplicación. Es decir, que a partir de este punto, yo voy a dibujar toda la fuerza, a partir de este punto de aplicación. En este caso, fíjense que tenemos una fuerza que va a ser F2, que va desde el punto de aplicación y que tiene un sentido hacia la izquierda. Tiene un largo, o sea que es de una intensidad menor que esta otra fuerza que se dibuja a continuación. F1 es mucho más grande que F2. Si bien las dos fuerzas se aplican sobre este punto de aplicación, no puedo dibujarlas una encima de la otra. Entonces lo que vamos a hacer va a ser primero dibujar una fuerza y cuando termina a continuación de la punta de esta flecha, voy a dibujar la otra fuerza. Acá. La intensidad es tomando la medida desde donde comienza la fuerza hasta la punta de la flecha.
De este otro lado tengo otras dos fuerzas que son F3 y F4, que también las dibujo con la regla, teniendo en cuenta cuál es la cantidad de newton o de kilogramos fuerza que representa. Veamos este ejemplo, que tenemos fuerzas que tienen la misma dirección, o sea, las colineares siempre tienen la misma dirección, y en este caso hay dos fuerzas que tienen el mismo sentido. O sea, la fuerza que hace esta persona y la otra fuerza que hace esta otra persona. Que la vamos a llamar fuerza 1 y fuerza 2. Suponiendo que la fuerza 1 que hace la primera persona acá son 3 newton y que la fuerza que hace la otra es de 5 newton, siempre que tengan la misma dirección, acá en este caso la dirección va a ser la cuerda, tiene la cuerda, y las fuerzas tienen el mismo sentido porque están tirando para el mismo lado. En este caso se van a sumar las fuerzas. Entonces la resultante de este sistema de fuerzas que está compuesto por F1 y por F2 va a ser igual a sumar F1 más F2. Ese resultado, con estos valores, me va a dar, la resultante es igual a 8 newton. Esta N es newton, acuérdense. Entonces el módulo es la suma de los módulos de las fuerzas componentes, lo que hicimos, 3 más 5 igual a 8 newton. La dirección va a ser la misma que tienen las fuerzas F1 y F2. Y el sentido va a ser el mismo que las dos fuerzas, porque las dos fuerzas tienen el mismo sentido. Entonces aquí estamos resolviendo este sistema de fuerzas colineales de forma analítica. Estamos analizándolo y sumando los valores que tenemos de la fuerza. Acuérdense que esto es para fuerzas que tienen la misma dirección y que tienen el mismo sentido, en este caso hacia la derecha. Ahora veamos otro caso, a ver qué me dicen en el chat. Claro, que mandé 5 y 6 el práctico. Esto está en el práctico 6, no me equivoco. Entonces, en este caso tenemos fuerza que tienen la misma dirección, pero tienen distintos sentidos. Fíjense que acá la chica empuja hacia la izquierda y el muchacho empuja hacia la derecha. Llamamos F1 al de la izquierda y F2 al de la derecha. Tienen la misma dirección, o sea, una dirección horizontal, y las fuerzas, la F1 tiene sentido hacia la izquierda y F2 tiene sentido hacia la derecha. En este caso, si planteamos que F1 vale 6 newton y F2 vale 2 newton, la chica está aplicando más fuerza. Cuando tenemos fuerzas con la misma dirección y de sentido contrario, se van a restar. Siempre voy a elegir restar la fuerza mayor menos la menor fuerza. Entonces vamos a decir 6 newton menos 2 newton, entonces la fuerza resultante va a ser de 4 newton. De la fórmula, que me indica que si tengo de la misma dirección y el sentido contrario, voy a restar las fuerzas. Entonces el módulo va a ser dado por la resta de los valores de las dos fuerzas. La dirección de la resultante va a ser la misma que la dirección de las fuerzas y el sentido va a ser el mismo que la fuerza de mayor módulo. Entonces el resultado va a ser 4 newton hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo? Entonces, si yo tengo el punto de apoyo a partir de donde tengo esta
fuerza, este vector, tengo otra fuerza de este otro lado, sobre la misma dirección. En este caso, la resultante, ¿qué sentido tendría? O sea, ¿hacia dónde apuntaría la resultante de este sistema de fuerza? Contesten por el chat, por favor. Si yo tengo un sistema de fuerzas colineales con estas dos fuerzas, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza resultante? Claro, sería hacia la derecha, porque tiene más intensidad, más valor este vector que apunta hacia la derecha. Al decir que tiene más intensidad porque es más largo que la izquierda. Entonces la resultante sería algo así. Tendría que salir desde acá y supongamos que esa es la diferencia entre esta flecha y esta otra. Si yo la resto, sería el largo de ese vector que tengo en rosado que le hice yo ahora. Esa sería la resultante. Es decir, que tengo que restar de los dos lados. Digamos, el más largo de un lado menos el del otro. Y el resultado me va a ser la resultante. Restando las dos fuerzas va a ser la resultante. Fíjense, en este caso, habíamos visto al comienzo, tenemos, este es el punto de aplicación, y tenemos dos fuerzas que apuntan hacia la izquierda y dos fuerzas que apuntan hacia la derecha. Entonces lo que yo tengo que hacer, en este caso, va a ser dibujar una fuerza, a continuación de la otra dibujar la otra fuerza, y del otro lado también dibujar las que tienen sentido hacia la derecha, una a continuación de la otra, y sumo primero los valores de cada lado. Una vez que tenga los valores de cada lado, voy a restar los de un sentido con los del otro sentido. Y ahí vamos a tener la resultante de ese sistema de fuerza. O sea, si tendríamos dos de un lado y dos del otro lado, yo primero voy a sumar las fuerzas que tengo del lado de la derecha, después voy a sumar las fuerzas que tengo del lado de la izquierda, y después vamos a restar, como en este caso. ¿Se entiende hasta acá esto? Bueno, vamos ahora, este es el sistema de fuerzas colineales, o sea, tienen la misma dirección y pueden tener el mismo o distinto sentido. Ahora vamos a las fuerzas concurrentes. Fíjense que el sistema de fuerzas concurrentes está formado por dos o más fuerzas que poseen distinta dirección. Fíjense que estas fuerzas no tienen la misma dirección. Las tres tienen distinta dirección, pero están aplicadas al mismo tiempo sobre un cuerpo. Para eso nosotros tenemos que conocer los ángulos que hay entre esas fuerzas para calcular una resultante. Y dice acá que si las fuerzas no concurren en el mismo punto, se las puede trasladar hasta que los orígenes coincidan. Fíjense que el caso hay tres fuerzas que se aplican simultáneamente sobre este cuerpo, pero no coinciden en el punto de aplicación. Entonces se lo acomoda para hacer el cálculo y obtenemos este sistema de fuerza. Acá vemos un ejemplo de que esta fuerza que se hace sobre este objeto por dos personas en distinta dirección, fíjense que ya no es el mismo caso que en fuerzas colineales, tenemos dos direcciones distintas. Al tirar acá lo podemos representar con estos vectores F1 y F2, que tienen distinta dirección. Y tenemos que obtener las resultantes de ese sistema de fuerza. Por ejemplo, acá tenemos un sistema con tres fuerzas concurrentes, y si yo quiero dibujarlos, dice un sistema formado por tres fuerzas, dos son perpendiculares de 20 kilogramos fuerza cada una. Acuérdense, kilogramos fuerza es kilopondio también. Y hay una tercera fuerza que tiene 35 kilogramos fuerzas o kilopondio.
y forma un ángulo de 45 grados con las otras fuerzas. Si yo quiero dibujar esto, tengo que tener en cuenta esta palabra, que es perpendicular. Perpendicular quiere decir que son dos vectores que están formando entre esos dos 90 grados. Sería formar un ángulo recto, F1 y F3. Y hay una tercera, dice una tercera fuerza o vector, que tiene 35 y forma un ángulo de 45 con las otras dos fuerzas. Entonces acá dibujamos a 45 grados esta otra fuerza, el vector de esta fuerza. Para representarlo, nosotros siempre vamos a tratar de hacer que una recta sea horizontal, o sea, F1, primero dibujamos F1, como sabemos que la otra es perpendicular, dibujamos F3 acá, y a la F2 la dibujo acá porque tiene 45 grados con respecto a las otras dos fuerzas. Al graficarlo voy a poner los valores, F1 vale 20, F3 también 20 y F2 vale 35. Cuando yo quiero dibujarlo en el papel, para que entre ese dibujo, ustedes lo deben haber visto en la materia dibujo, en dibujo ustedes usan escalas para hacer los dibujos. ¿Para qué sirve la escala? Para que yo pueda dibujar un objeto grande dentro de la hoja, representarlo con sus medidas. O sea, si yo quiero dibujar un auto, no puedo dibujarlo con las mismas medidas que tiene el auto en un papel. Entonces uso una escala. Voy a dividir todas las medidas del auto en 10 o 20 veces o 30 veces para que pueda hacerlo en la hoja o en la lámina. Entonces lo mismo hacemos para los vectores. Si el vector tiene 20 kilogramos fuerza y quiero representar un kilogramo fuerza con 1 centímetro de largo, es muy probable que no entre el vector porque voy a tener que dibujarlo con un largo de 20 centímetros, que es el largo que tiene la hoja. Entonces tengo que usar otro tipo de escala. O sea, puedo decir que 1 centímetro equivalga a 10 kilogramos fuerza. Entonces ahí podría ser un vector que tenga 2 centímetros. Porque al representar 1 centímetro, 10 kilogramos fuerza, digo 2 por 10, entonces 2 centímetros me van a representar 20 kilogramos fuerza. Entonces voy a dibujar este vector con 2 centímetros, este otro también con 2 centímetros, y el de 35 vale con 3 centímetros y medio. Si lo quiero hacer un poquito más grande, puedo dividirlo por 5. O sea, representar estos 20 con 4 centímetros y los 35 con 7 centímetros. Eso lo va eligiendo cada uno. ¿Entendieron esto de la escala? ¿Lo están usando en dibujo? No me aparece acá Vera como que esté en sala de espera. Pregúntale si tiene un mail. A ver, pregúntale. Bueno, estamos viendo entonces lo que son los sistemas de fuerzas concurrentes. Vamos otra vez. Son sistemas compuestos por dos o más fuerzas que estas fuerzas poseen distinta dirección y están aplicados al mismo tiempo sobre un cuerpo. Para dibujarlos tenemos que usar los ángulos que forman las fuerzas entre ellas. Fíjense, estos son tres fuerzas aplicadas al mismo tiempo sobre un cuerpo. Yo voy a representarlas de esta manera para poder hallar la resultante. La resultante, recordemos que es la fuerza que equivale a este sistema de fuerza. Este es un ejemplo de fuerzas concurrentes. Fíjense que las fuerzas F1 y F2 tienen distinta dirección y las represento con estos dos vectores, F1 y F2. Este es el punto de aplicación.
Entonces, este es un ejemplo de cómo represento yo el sistema de fuerzas concurrentes. Este sistema tiene tres fuerzas. Y acá me da, por ejemplo, si no tengo dibujado todavía, me da un problema de estas características. Me dice que el sistema tiene tres fuerzas. Dos fuerzas son perpendiculares. Cuando decimos perpendiculares es porque forman entre ellas 90 grados. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar una fuerza que esté a 0 grados, que sea horizontal, y como sabemos que la otra fuerza es perpendicular, va a formar 90 grados estas dos. Y la tercera fuerza dice que forma un ángulo de 45 con las otras dos fuerzas. Entonces se va a ir acá, donde va a tener como entre esta y esta hay 90 grados, esta va a tener 45 grados a cada lado. Ahora, les había dicho también que para dibujar en escala estos vectores, y para dibujar a escala, la escala me sirve para dibujar objetos que son grandes y que los pueda graficar correctamente sus dimensiones en una hoja, por lo cual tengo que dividir todas las medidas por el mismo número para poder dibujarlos en la hoja. O sea, estos 20 kilogramos fuerza, si yo usaría un centímetro para representar un kilogramo fuerza, tendría que hacer esta F1 de un largo de 20 centímetros. Pero como no entra en la hoja, yo tengo que usar otra escala. Supongamos que represente un centímetro, 10 kilogramos fuerza. Entonces, este F1 tendría que dibujarlo con 2 centímetros. Y así, si yo utilizo esa escala para este vector, tengo que usar la misma escala para los otros dos vectores. Entonces F3 tendría que dibujarlo también con 2 centímetros y F2 tendría que hacer con 3 centímetros y medio. Bueno, vemos entonces lo que era la escala. Vamos ahora a lo que es los métodos gráficos para hallar la resultante de los sistemas de fuerza concurrente. El primer método que vimos, que está, digamos, en la teoría, en la cartilla, es el método del paralelogramo. Acá lo está haciendo con tres fuerzas, pero vamos a verlo primero de dos fuerzas para que ustedes lo tengan claro. Vamos a dibujar acá una fuerza y vamos a dibujar, esto sería lo más fácil ahora. Esta fuerza y vamos a dibujar otra fuerza. En este caso son perpendiculares, están formando un ángulo de 90 grados entre las dos. El método de paralelogramo me dice que yo encuentro la resultante si formo un paralelogramo. O sea, el paralelogramo, ustedes lo han visto en geometría, es un rectángulo, básicamente un rectángulo. Entonces yo voy a formar ese rectángulo trazando, fíjense, esta fuerza yo voy a replicarla a partir de donde termina la otra fuerza. O sea, voy a trazar, cambié el color, una línea, ustedes lo van a hacer con un trazo punteado, que va a ser paralela a esta fuerza. O sea, esta que dibujé acá en amarillo va a ser paralela a esta fuerza que está abajo. Y donde termina esta otra fuerza, a partir de ahí yo voy a hacer otra línea que sea paralela a la fuerza que tengo acá. Acuérdense que paralela es que nunca se tocan, o sea que va a tener la misma dirección que este vector. Esto que yo tracé acá, en algún momento se corta. Entonces la resultante de estas dos fuerzas va a ser una fuerza que va a partir del mismo punto de aplicación de estas dos y que va a llegar hasta donde se cruzan estas líneas auxiliares que dibujé. Entonces la resultante va a ser esta, de estas dos fuerzas. Entonces este es el método de paralelogramo, que yo armo ese rectángulo y la resultante va a partir de este punto donde salen también estos otros vectores hasta donde se cortan las líneas auxiliares que hice acá. Esto es de dos fuerzas, el método de paralelogramo.
en el ejemplo de la teoría, fíjense que tenemos tres fuerzas acá. Entonces vamos a hacer lo mismo con dos. Primero tomamos dos fuerzas, trazamos las líneas paralelas a cada una, y donde se cortan yo trazo la resultante de esas dos fuerzas. En este caso F2 y F3, esa resultante va a ser de F2 más F3. Pero me queda esta tercera fuerza, y entonces ahora voy a hacer lo mismo, voy a trazar el paralelogramo entre esta resultante, esta de F2 y F3, y esta F1 que me queda acá. O sea, ahí armo el paralelogramo, o sea, trazo las líneas paralelas a cada fuerza, y donde se cortan, vuelvo a hacer otra resultante, y esta va a ser la resultante definitiva. Para eso yo tengo que haber dibujado los vectores a escala, con la regla, y si hace falta el transportador también con los grados que se le indica. Normalmente yo les doy de 30 o de 45 grados, de 90, para que ustedes puedan hacerlo también con las escuadras. Porque ustedes usan dos tipos de escuadras. Si es que no saben todavía, tenemos, a ver, ya les dibujo. Ustedes tienen la escuadra. Esta escuadra, que es la que tienen llevan al colegio, tiene 45 grados de cada lado, ¿no es cierto? Acá va a tener 45 grados de este lado y de este otro lado. Acá, en esta punta, y en la otra punta tiene 45 grados. Y la otra escuadra, esta es la que es más o menos pareja, tiene 45 de cada lado. La otra escuadra tiene 30 y 60 de cada lado. Esta que es así tiene 60 de este lado y tiene 30 grados de este otro lado. Entonces ustedes pueden usar también la escuadra para hacer los dibujos y usar las escalas adecuadamente. Cosa que cuando yo tengo hecho bien estos dos vectores y después trazo las paralelas, la resultante va a salir midiendo con la regla este vector resultante, y después lo multiplican por el valor que representa la escala. Por ejemplo, si esto vale 40 newton la resultante, y ustedes han utilizado una escala de 1 centímetro, representa 10 newton. A ver, si la resultante yo la mido y me da 4 centímetros, y ustedes tienen una escala en que 1 centímetro representa 10 newton, quiere decir que la resultante es igual a 40 newton. ¿Se escucha bien ahora? Vamos a ver finalmente lo que es la resolución por el método de polígono. El método de polígono es más fácil y me sirve para resolver sistemas de fuerzas concurrentes que tengan más de 3 fuerzas. Acá tenemos el mismo problema que con el del paralelogramo. Fíjense que tenemos este sistema de fuerza y acá tenemos el mismo, pero lo vamos a resolver utilizando el método de la poligonal. El método de la poligonal, que también se lo llama cabeza y cola, primero tenemos que dibujar una fuerza
una de las tres fuerzas en el papel que tenga la misma inclinación, la misma dirección, el mismo ángulo. Fíjense que acá dibujo F1. Empiezo con F1. Cuando termino de dibujar F1, a partir de la punta de la flecha, dibujo la otra fuerza. Dibujo F2. Y después donde termina, fíjense que F2 también lo hago con la misma inclinación, el mismo ángulo y el mismo sentido que tiene el vector. Y después, a partir donde termina F2, dibujo F3. Todo con el mismo módulo, o sea, la misma medida. Donde termina F2, dibujo F3. Entonces, o sea que dibujamos una fuerza a continuación de la otra, con la misma inclinación y el mismo largo. Y cuando terminamos de dibujar las tres, la resultante va a ser lo que tenemos desde donde comenzamos a dibujar F1 hasta donde terminamos de dibujar F3, trazamos la resultante y la medimos. Y eso sería todo para el método de poligonal. Volvamos a la pizarra. Tenemos una fuerza acá. Otra fuerza acá. Y otra. Para resolver ese sistema de fuerzas con el método de poligonal, voy a hacer primero voy a dibujar una parecida a esta, o sea, tiene que tener la misma dirección, y el mismo sentido y la misma intensidad, o sea, la voy a dibujar acá. Después voy a seguir con la siguiente fuerza. Y la voy a dibujar a continuación, o sea, desde la punta de la otra fuerza que dibujé. Y ahora voy por la tercera, donde termina la segunda que dibujé. Y la dibujo a continuación de la segunda. Una vez que ya dibujé esas tres, así es como que las separé, las corté y las pegué, ahora la resultante va a ser lo que tenga desde donde comienza la primera fuerza que dibujé hasta donde termina la última fuerza. Entonces esto va a ser la resultante. Esta es más sencilla que la otra del paralelogramo. ¿Qué parte no entendiste, Javier? Esta es la última del método de poligonal. Veamos de nuevo como la pizarra. Acá tenemos un sistema de tres fuerzas, un sistema concurrente de tres fuerzas. Para resolver el método de la poligonal, yo tengo que descomponer estos tres sistemas. O sea, voy a volver a dibujar esta fuerza 1, vector, acá. Entonces, dibujo primero este. Dibujo este vector. Este va acá. Ahora, donde termina ese vector, voy a dibujar este. Voy a dibujar este vector. Con la misma dirección, el mismo largo. Supongamos que tiene el mismo largo y la misma dirección. Dibujé ya ese vector que es el segundo, que es este el que dibujé. Y ahora a continuación voy a dibujar el tercero. O sea que donde termina este, voy a ubicar este otro tercer vector. Siempre donde termina, sale el otro vector. La resultante entonces va a ser, cuando ya terminé de dibujar todas las fuerzas una detrás de la otra, la resultante va a salir
del punto donde sale el primer vector, voy a unir, digamos, donde salió el primer vector hasta donde llega el tercero que dibujé. Y eso va a ser la resultante. Por supuesto que después que yo dibujé bien, con la regla, con la medida que tiene que ser de la escala que elegí, cuando llego, trazo la resultante y mido con la regla, y ese va a ser el resultado. Si ustedes hacen el mismo dibujo, con la misma escala, y utilizando el método de paralelogramo y este método de la poligonal, la resultante tiene que tener la misma medida. O sea que lo que yo obtuve acá con el método de la poligonal, la misma medida tengo que obtener con el método del paralelogramo. Eso lo tienen que probar en el trabajo práctico. En el práctico tienen esto primero, tienen que dibujar con regla y escuadra, y utilizando que cada centímetro de la escuadra, ustedes ven que representa 5 newton, van a dibujar F1 y F2. F1 tiene 30 newton, o sea, va a tener ¿cuántos centímetros? Voy a dividir 30 por dividido 5, va a tener 6 centímetros esta F1. Y ustedes calculan la otra. Dice acá, sabiendo que sus direcciones son perpendiculares, o sea, esas dos fuerzas forman un ángulo de 90 grados. Y poseen el mismo origen, o sea, que salen del mismo punto. Eso es lo único que tienen que hacer. Tienen que dibujar dos vectores que forman 90 grados entre ellos, con estos valores, y toman esta escala. Cada centímetro representa 5 newton. Y después acá me pregunta qué largo o longitud tiene el vector F para que represente 120 kilogramos fuerza, si usamos una escala de que un centímetro represente 15 kilogramos fuerza. Eso es con escala. O sea que van a dividir. Si un centímetro equivale a 15 kilogramos fuerza, la respuesta va a ser hacer el dibujo dividiendo este valor por este valor, y me va a dar cuántos centímetros va a tener ese vector F. ¿Ahí se entendió lo de poligonal? Ok, sí, sí. Bien, se entendió entonces. ¿El resto también? Bueno, y de fuerzas colineales, acá me pide realizar el resultante del sistema de fuerza colineal. Ustedes saben que la colineal era que tenía la misma dirección, y acá me dice que un F1 es 30 kilogramos fuerza, el otro es 40 kilogramos fuerza, y que tienen distintos sentidos. Entonces tienen que hallar gráfica y analíticamente la resultante. Para eso van a usar esta fórmula, ¿no? Cuando tienen el mismo sentido, se suman; cuando tienen distintos sentidos, se restan. En este caso, tienen solamente una fuerza de un lado y otra fuerza del otro, o sea que sería como en el ejemplo que tienen arriba. Y acá tienen tres fuerzas, F1 y F2 tienen el mismo sentido, y F3 tiene sentido contrario. O sea que se suman F1 y F2 y se les resta, o puede ser al revés también, suman F1 y F2 y después restan F3 menos la suma de F1 y F2. No sé si les di tareas sobre sistemas colineal concurrente. Si no, lo tienen que resolver con paralelogramo y poligonal. Bueno, y el otro material que yo les mandé es como, acá tienen uno hecho de colineal. Ya si han entendido la clase van a saber cómo resolverlo analíticamente, y acá les puse cómo lo voy haciendo paso a paso en el papel, el punto de apoyo,
Acá está la regla y hago también la medida y la representación del vector. Acá cómo se van sumando. Todo está hecho así, copiado de una hoja, para que ustedes se orienten. Si tienen papel cuadriculado, mejor, para hacer estos dibujos. Acuérdense que 2 cuadritos son 1 centímetro en los cuadriculados. Aquí hacemos lo del paralelogramo, todo lo que vimos ahora. Resultante está hecho ya con escala y ustedes lo pueden ir haciendo para ejercitar. Y aquí es cómo se resuelve el método de paralelogramo con 3 fuerzas, lo que hicimos ahora en la pizarra, paso a paso, y cómo se va midiendo las resultantes. Esto se los pasé por el grupo de WhatsApp. Está todo lo que vimos ahora para que ustedes puedan hacer las tareas que tienen. La semana que viene les doy otro práctico, será sobre esto también, y así lo vamos mejorando al conocimiento sobre este tema. Bueno chicos, ¿alguna duda sobre esto? No. Entonces espero recibir todos los prácticos durante la semana que viene, esta semana. Ok, profe. Bueno, yo les voy a avisar si tenemos otra clase el jueves que viene y si no lo hacemos semana por medio, dependiendo de las consultas y las necesidades que tengan ustedes. Podríamos hacer que la clase que viene, o sea, el jueves que viene, tengamos una clase sobre los otros prácticos que nos han presentado, para ver los de velocidad, cinemática. Bueno, entonces la clase que viene va a ser a las 11:30 el jueves también, así repasamos lo que han hecho hasta ahora. Igual me pueden preguntar por WhatsApp o por correo electrónico, que estamos en el grupo, y me pueden consultar por ahí por WhatsApp o por correo electrónico. Hasta el jueves me pueden hacer también alguna consulta, quieren que la contestemos el jueves, y si no vemos el tema de velocidad. Bueno chicos, entonces les mando el vínculo, el link la semana que viene, el martes, por ahí, para hacer la próxima clase. Nos estamos viendo. Hasta el otro jueves, profe.